Hola muchachos, buenos días. Bueno, con el favor de Dios iniciamos una semana más. Esta semana nosotros vamos a ver el último tema relacionado con este primer trimestre. Después, durante las próximas semanas, vamos a estar viendo entonces lo que van a trabajar ustedes para el examen trimestral. Que ya llevan una parte, que ya llevan una parte porque el video que ustedes hicieron para el día del idioma, eso ya es un porcentaje para el examen trimestral. Bien, recuerden chicos que estuvimos viendo la literatura hispanoamericana, pero durante la época en que todavía no habían llegado los españoles a América, es decir, la literatura precolombina, porque como yo les dije, no podíamos obviar que antes de que los españoles llegaran, aquí había una sociedad formada, una sociedad que tenía estatutos, tenía gobierno, tenían literatura porque tenían la forma como explicarse el origen del mundo, el origen del hombre, como lo estuvimos viendo durante la semana pasada. Bien, ahora vamos a ver cómo fue ese descubrimiento, cómo fue esa conquista, cómo fue esa colonización, esa diferencia entre conquista y colonización, cuando tuvimos que compartir con nuestros hermanos los españoles que vinieron a traer otra religión, otras costumbres y que se encontraron entonces con nuestros aborígenes que eran los verdaderos dueños de todos estos territorios. Entonces iniciamos esta semana con la literatura del descubrimiento, la conquista y la colonización. Empezamos, chicos. Primero tenemos este periodo. Vamos a ir viendo tanto la historia como la literatura, porque la literatura con la historia son hermanas. Todo lo que se relaciona con la historia lo conocemos porque alguien lo escribió y cuando lo escribieron hicieron a través de la literatura. Entonces, la literatura de la conquista, del descubrimiento, comprende todo el conjunto de obras literarias que se produjeron desde que llegaron los españoles al actual territorio americano hasta el inicio de la colonia. Todo eso le llamamos literatura del descubrimiento y la conquista. Recuerden, la colonia cuando ellos ya se establecieron, pero en un inicio ellos vinieron y descubrieron. Recuerden que Cristóbal Colón decía que había llegado a las Indias. Luego se da cuenta que había llegado al continente americano, pero en un principio él pensó que había llegado a las Indias. Entonces descubre este nuevo territorio, descubre a toda esta gente nueva. Y aquí yo quiero hacer un paréntesis porque nosotros tenemos que tener en cuenta primero que hay muchas teorías que dicen que este descubrimiento, encuentro de dos mundos fue pacífico. Yo siempre le digo a mis estudiantes que empecemos a analizar un poquito, ¿verdad? Que yo me acueste a dormir, que cuando yo me levante al día siguiente en la mañana en el patio de mi casa haya muchas tiendas de campaña de gente que yo no conozco y gente totalmente extraña y que lleguen a decir, a plantar una bandera que no tiene nada que ver con la nuestra, traigan la cruz, que era la religión de ellos, que no era la de nuestros indígenas, y que vengan vestidos de manera diferente. O sea, es gente que nosotros ni siquiera hablan nuestro idioma. Entonces, eso no pudo haber sido en ningún momento pacífico, porque inmediatamente yo veo todo esto y yo pregunto, bueno, ¿qué hace esta gente? ¿Con qué permiso se metieron al patio de mi casa? Así llegaron los españoles, llegaron y se han ocupado un territorio, llegan y los indígenas salen inmediatamente a ver qué pasó, quiénes son ustedes, qué hacen aquí, o sea, ese fue el verdadero encuentro. Entonces, no podemos decir en ningún momento que ese encuentro fue pacífico, que después se dieron relaciones de otro tipo, que nuestros indígenas incluso se enamoraron de las españolas, que las españolas se enamoraron de los indígenas, que hubo entonces el mestizaje. Eso fue después, pero en un principio no podemos decir
en ningún momento yo, o sea, analizando de una manera muy fría que esa conquista, que ese descubrimiento y esa conquista fue pacífico. Entonces, dice que hay que tener en cuenta que cuando se habla del descubrimiento, ¿verdad? Se habla de un proceso que comenzó. O sea, eso es un proceso, eso va a demorar siglos. Cuando nosotros vamos a hablar de literatura y hablamos de periodos literarios, esos periodos duran 2 siglos, 3 siglos, 1 siglo. O sea, eso no dura un día ni 2 días. Entonces, comenzó el 12 de octubre de 1492 cuando Cristóbal Colón llega a nuestro territorio, en nuestro territorio americano. Allí empieza esa conquista. Entonces, ¿qué pasa? Ellos llegan, tenemos que tener presente también que toda esa gente que llegó no era la mejor gente de España, porque eso fue un viaje que arma Cristóbal Colón porque él iba a descubrir que el mundo iba a buscar la manera cómo poder explicarle a la gente que el mundo, que la tierra era redonda. Entonces, en esa travesía se encuentra con un nuevo continente. Al encontrar ese nuevo continente, como toda esa compañía, eso era una compañía que fue financiada por los reyes de España, el territorio que ellos descubrieran pertenecía a España. Y ustedes podrán imaginar, ellos que llegan diciendo que viva el rey, que viva la reina, que este territorio es territorio para los españoles, y los indígenas dicen, bueno, cuando acá, si nosotros hemos vivido aquí toda la vida, esto es nuestro. Entonces, imagínense lo que se dio en ese momento. Entonces, sí es bien, es cierto que nuestros aborígenes dicen que murieron muchos indígenas, que fueron muchos indígenas ultrajados. También es cierto que también murieron muchos españoles en esta conquista, y esto se da en este momento del descubrimiento. Bien, entonces aquí vamos a seguir avanzando. Vemos que en el contexto histórico, que es lo que les estaba hablando, ¿verdad? Estábamos hablando del año de 1479. Ya imagínense, en 1412 se descubre América. Para 1479, Fernando e Isabel, quienes eran los reyes, introducen en España la Inquisición. Es decir, que toda persona que no era católica, que no profesaba la fe católica, era llevada a un tribunal y era juzgada, y muchos de ellos eran incluso quemados vivos o torturados en nombre de la religión católica, ¿verdad? Era una mala concepción que ellos tenían de la religión, pero promovían lo que se llamaba la herejía. Quien no le rendía culto a Dios, al Dios nuestro, al Dios católico, según ellos, era considerado hereje y por lo tanto debía ser castigado. Era una mala concepción que ellos tenían de la religión. Bien, entonces, a principios esto se va a principios de la Edad Media. España había sido el área latina más segura para los hebreos, y entonces los hebreos se habían ido a vivir a España. Cuando ellos instauran en esa época entonces la Inquisición, empieza la expulsión de lo que ellos llamaban los moros, es decir, los judíos, los que no profesaban la fe católica. Y eso se da entre los siglos XIII, los siglos XIV, y estaba lo que era el antisemitismo, es decir, en contra del pueblo judío, en contra de los hebreos, la lucha para expulsar a todos los moros o judíos del territorio español. Para 1492 en España, entonces, los reyes católicos firman un decreto para expulsar a los judíos de España. Y también en 1492 es cuando Cristóbal Colón desembarca en las Bahamas, en la isla Guaraní, que es cuando él con sus 3 navíos llega a América. Es decir, esto es para que ustedes vieran en el preciso momento que se estaba dando la Inquisición en España. Entonces, desde 1479
ese tiempo para 1492, que era un par de años prácticamente, es cuando llega Cristóbal Colón a América y trae la religión. Al traer la religión, traía las mismas leyes de España. Cuando ellos llegan, traen las mismas leyes de España, porque el territorio que ellos logren conquistar va a ser para la corona española, que fue la que financió el viaje. También les quiero decir, las personas que vinieron no eran las mejores personas, porque como la reina estaba financiando ese viaje, obviamente ellos pensaban que era tal vez una locura de Cristóbal Colón, podían morir en el camino porque se iban a lanzar a alta mar y quién sabe si regresaban, que efectivamente muchos no regresaron, murieron en el camino. Entonces, obviamente los nobles no eran los que iban a venir allí, la gente de la nobleza, no. ¿A quiénes les dieron? A la gente que no tenía empleo, a la gente que andaba muerta de hambre por las calles, a la gente que estaba presa. Esos fueron los hombres, o sea, la gente de la peor ralea fue la gente que vino con Cristóbal Colón y que vinieron a conquistar este continente, que lograron conquistar este continente, porque esto ellos se lo encontraron, no es que ellos lo estaban buscando. Entonces, esa gente fue la que conquistó este continente y con esa gente fue que nosotros nos quedamos aquí. Bien. Allí se desarrollan varios géneros literarios, ¿verdad? En el descubrimiento. Los géneros del descubrimiento y la conquista fueron el género narrativo o aquel también llamado género épico. ¿Por qué? Porque ellos tenían orden de la reina de escribir todo lo que estaba ocurriendo. Y así como el Popol Vuh es considerado el primer libro de la literatura hispanoamericana en la época precolombina, el primer libro de la literatura hispanoamericana, en este caso, va a ser el diario de viaje de Cristóbal Colón. Ustedes saben, ustedes más que viven en el área, en esta área de playas, que los marinos llevan una bitácora. Ellos van escribiendo todo lo que ocurre. Bien, entonces ese diario donde Cristóbal Colón escribía todo lo que iba ocurriendo se va a convertir en la primera obra escrita en nuestro idioma, ¿verdad? En el lenguaje que ellos traían, porque ese no iba a ser nuestro idioma. Ese fue un idioma, el idioma que hablamos es un idioma heredado por los españoles. Entonces, ellos escriben el género narrativo porque también escriben cartas que ellos le enviaban a sus familias, cartas que enviaban a la reina sobre lo que estaba ocurriendo en la conquista. Y también el género épico que narra las luchas y los héroes que se exaltaban. ¿Por qué? Porque obviamente había luchas, definitivamente había luchas con los indígenas. Entonces, eso también se escribe y eso se convierte en el género épico. Hay también algunos subgéneros literarios de este descubrimiento y entre ellos podemos ver las crónicas. La literatura hispanoamericana nace con las crónicas de India. ¿Qué le llamo yo las crónicas? Crónicas, ellos tenían que rendirle informe de todo a la corona. Y las crónicas de India es como, por ejemplo, que nosotros en estos momentos viéramos que hay medios de comunicación que rinden solamente al gobierno lo que el gobierno quiere escuchar. O sea, le pinta solo la parte buena. Si nosotros fuésemos a una biblioteca en España, encontraríamos toda la parte buena de la conquista, el encuentro de dos mundos, cuando los indígenas los recibieron con regalos y que ellos también les dieron regalos. Eso no es, o sea, eso quedó en las crónicas, definitivamente, pero cuando nosotros analizamos, como ya les he dicho anteriormente, de repente no fue así, no pudo haber sido así en ningún momento. Sin embargo, yo siempre le digo a mis estudiantes, cuando ustedes se acuerden, se ponen esas pulseritas y esas Shakira que cuando están acá, están en la escuela, tienen los inspectores que andárselas quitando,
usted no le pongan eso ni se lo pongan a los niños cuando nacen, porque por cuenta de esas chaquiras, fíjense, los españoles llegaron y se dieron cuenta que aquí había mucho oro. Y esas chaquiras de colores y con esos brillantitos así bonitos que no valían nada, ellos lo traían. ¿Y qué hacían ellos? Le regalaban eso a los indios y los indios le daban oro. Entonces, cuando nosotros tenemos esas pulseritas así de shakiras y de colorcito y le ponemos a los niños, eso es la evidencia de que nosotros fuimos conguiados totalmente. Nosotros les dimos la shakira y ellos nos dieron, nosotros le dimos el oro y ellos nos dieron la shakira y se burlaban de nosotros. Así que déjense de estarle poniendo shakirita a los niños cuando nacen ni andar usando eso, porque eso es la evidencia de que nos conguiaron. Por eso ustedes ven que a los indígenas les encanta utilizar todavía esas chaquiras y todas esas cosas de colores. Y ellos dicen que odian a los españoles, pero eso se lo dejaron los españoles a ellos. Y ellos le regalaron el oro a los españoles por cuenta de esas chaquiras que a ellos tanto les gusta usar. Bien, entonces estaban las crónicas donde se narraba todo esto. Estaban los diarios, que era, ustedes conocen lo que es un diario, donde uno va escribiendo todo lo que le ocurre, todo eso se convirtió en literatura, las cartas que le mandaban a los familiares y también a los reyes, y como ya les dije, los poemas épicos. Aquí tenemos un poema épico que fue escrito sobre las batallas de los héroes aborígenes con los conquistadores, que se llama La Araucana, que esto es una obra muy linda, escrita, es como si fuese una novela, pero está escrita en poema. Eso es un poema épico de esa época de la conquista. Bien. Entre los temas de la literatura de la conquista había muchos. Pero, ¿qué pasa? Que en el momento en que ellos parten a América, los españoles reciben de los reyes esa orden, que ya les había dicho yo, de que ellos relataran todos los acontecimientos, ¿verdad? Y describieran todo lo que ellos veían en las Indias. Entonces, ellos, ¿qué es lo que más les llama la atención a ellos? La fauna, la flora, en la que describen todos esos animales extraños, todas esas tierras extrañas que ellos encontraron. Encontraron frutas que ellos jamás conocían, porque nosotros tenemos una naturaleza prodigiosa. Por ejemplo, allá en España, todavía en este siglo XXI, ellos no conocen la fruta de maracuyá. A ellos les llega la pulpa de la maracuyá y hacen chicha de maracuyá, pero la fruta no. Sin embargo, nosotros nos comemos la maracuyá y tiramos la pepita y nace una planta de maracuyá. Entonces, a ellos les llamaba la atención el tipo de animales, el tipo de plantas, el tipo de frutas que había en esta tierra. Entonces, ellos escriben sobre eso. Miren, a veces nosotros no apreciamos lo que tenemos, pero si en estos momentos, yo siempre se los digo, agarren un bus o váyanse en el carro como quieran. Desde aquí de Penonomé, desde Antón, hasta Panamá, y vayan mirando a la orilla de la carretera. Ustedes encuentran que venden guandú. En esta época les venden guandú, les venden mango, les venden naranja, les venden limones, le venden de todo. ¿Por qué? Porque son tierras fértiles. Eso les llamaba la atención a ellos. Esta naturaleza va a ser siempre una característica propia de nuestra literatura. Y entonces también ellos describían a los seres humanos extraños, porque veían a nuestros indios que andaban sin ropa, ¿verdad? Cómo ellos mezclaban, como ya vimos en el Popol Vuh, la realidad con la fantasía, toda esa forma fabulosa como ellos explicaban el mundo. También vieron las costumbres que ellos tenían, relataron sobre ese encuentro que según ellos fue pacífico, que establecieron con ellos y registraron los productos también, hacer lo que yo les dije, los productos de la tierra. Aquí les digo pacífico, se me fue una tilde, hay que colocarle esa tilde allí. Bien, entonces, para que ustedes vean, todo esto era maravilloso para ellos. ¿Qué temas ellos vieron entonces? Los españoles recibieron a los reyes de esa orden, ya les dije, ¿verdad?
las descripciones, la fauna, la flora, las descripciones de los seres extraños raros, el carácter, las costumbres de los habitantes, registraron los productos de la tierra, todo lo que estábamos hablando hace un momento. Hay autores y obras de la literatura del descubrimiento y podemos destacar a quienes, a Cristóbal Colón, quien escribió su diario de viaje, además de otros escritos, a Hernán Cortés, quien escribió las cartas de relación, a Bernal Díaz del Castillo, quien escribió la historia verdadera de la conquista de la Nueva Granada o la Nueva España. Bernal Díaz del Castillo odiaba a los indígenas, odiaba al pueblo americano y escribió todo lo peor que pudo de ellos, que era lo peor. También tenemos a Fray Bartolomé de las Casas. Fray Bartolomé de las Casas es el fraile que escribió la brevísima relación de la destrucción de las Indias. Si nosotros fijamos, Bernal Díaz del Castillo, los demás escritores, ellos hablan de una leyenda blanca. La leyenda blanca es la que yo les dije, de que todo fue pacífico, y Bernal Díaz del Castillo sí no habla de que todo fue pacífico, pero sí habla de que los españoles fueron maltratados por los indígenas. Sin embargo, Fray Bartolomé de las Casas sí escribe la leyenda negra. Él sí escribe cómo el indígena fue masacrado por el español. Él sí escribe cómo las indias fueron violadas y abusadas por los españoles. ¿Por qué? Porque él también vino a traer la religión. Pero él escribe la brevísima relación de cómo destruyeron las Indias. Entonces, había una leyenda blanca que decía que todo había sido bonito y que los malos habían sido los indígenas, y estaba la leyenda negra de Fray Bartolomé de las Casas, que explicaba que cómo habían sido las cosas según él, ¿verdad? Cómo se había abusado de los indígenas. Bien, mucho más adelante, muchos más años adelante, cuando ya se ha dado el mestizaje, porque definitivamente tenemos indígenas preciosas, entonces nuestros españoles se enamoraron de las indias, tuvieron hijos, y viceversa. Bien, surge ya un escritor nacido en nuestra tierra, como el Inca Garcilaso de la Vega, hijo de un conquistador y una princesa indígena. El Inca Garcilaso de la Vega es peruano, pero él fue a estudiar a España. Entonces ya el Inca Garcilaso de la Vega es uno de nuestros escritores ya de esta época, nacido en territorio americano. Cuando nos vamos al contexto histórico, fíjense, ha pasado el descubrimiento y ha pasado la conquista. Quiero hacer la diferencia entre conquistar y colonizar. Muchas veces nosotros preguntamos por qué América sigue subdesarrollada y Estados Unidos está en el desarrollo. Bien, ¿qué pasa? Que los españoles llegaron a esta parte de América a conquistar. Cuando alguien llega a conquistar, ellos llegaron, establecieron este territorio como territorio para España, no para América. Y obviamente ellos se llevaban toda la riqueza que había aquí, la llevaban a España porque tenían que rendirle cuentas a la reina. Y también ellos tenían a sus familiares allá. Entonces la reina ya a toda esa gente le fue poniendo títulos nobles, y recuerden que los que llegaron eran ladrones y toda esa gente, y la reina le fue dando títulos nobles y ellos mandaban dinero hacia allá. La diferencia que en América del Norte llegaron los ingleses, pero los ingleses venían no a conquistar, ellos venían a quedarse, venían huyendo y venían a quedarse con sus familias, a fundar. Entonces, aquí yo siempre les hago la comparación. Si usted vive en una casa de alquiler, usted en esa casa no va a sembrar, usted en esa casa no le va a hacer un anexo, usted a esa casa no le va a hacer una piscina, usted no le va a hacer ninguna mejora porque esa no es su casa. Entonces, como los españoles que llegaron a conquistar, ellos no consideraban que esta era su casa, sino que ellos lo que pretendieran era volver a su tierra, ellos
hombres de dinero y nobles para poder casar a sus hijas, dar la dote y casarlas con gente adinerada, ¿verdad? Y de la nobleza. Entonces, los que vinieron, los ingleses que conquistaron el norte de América, ellos sí venían a quedarse. Como venían a quedarse, ellos plantaron un modelo económico, ellos plantaron una forma de vivir, no es que les fue fácil, pero surgieron. Al surgir, esos países de Norteamérica quedaron desarrollados y nosotros quedamos siendo siempre en el subdesarrollo y sobre todo ustedes van a ver a lo largo de la historia cómo se repite lo que exactamente estamos viviendo. Y es por eso que en nuestros países nunca se ha terminado la corrupción, porque fuimos conquistados en esta misma forma donde venían solamente a saquear para llevarle a la reina y nosotros seguimos entonces en el subdesarrollo. ¿Qué pasa? Podemos ubicar la literatura de la colonia, entonces dice que ya para 1600, 1830, ellos tenían, habían traído gente y se habían ubicado aquí, habían hecho colonias, pero siempre con la idea de mandar hacia allá. Siempre recolectaban, tenían sus autoridades, tenían todo, pero los jefes era allá, la corona, era allá en España. Entonces, ¿eso qué pasa? Pone en América en marcha, ponen en América en marcha todo ese sistema colonial. Y muchos españoles se trasladaron a América para quedarse a formar familias, algunos se quedaron a comerciar, a gobernar, pero con títulos de allá, con títulos de allá. Siempre vamos a tener eso claro. Esa es la diferencia. ¿Qué pasa? Durante estos géneros, entonces, durante este tiempo se cultivan algunos géneros literarios. Los géneros que exaltaron en este periodo fueron el género narrativo y el género lírico. Narrativo siempre porque se destaca la crónica, siempre van a escribir acerca de eso, porque la gente en España que no podía viajar para acá quería conocer, dice que se puso de moda la literatura del Nuevo Mundo porque ellos querían conocer cómo era ese nuevo mundo que habían descubierto. Entonces se pone de moda la crónica, ¿verdad? Las crónicas urbanas, las crónicas descriptivas de todo lo que había acá en este territorio. De hecho, mucha gente después quería venir a vivir acá. Entonces, y en el género lírico se destacó la poesía y la poesía fue muy significativo el romance. De eso es que surge que todos los movimientos literarios iniciaban en América, en España y luego pasaban a América. Pasaban muchos años, pero pasaban a América después de un tiempo los movimientos literarios. Otro tema que tenemos también, la historia. Ellos narraban la historia, la crónica urbana, la religión, ¿verdad? Trataban los temas del hombre, de Dios. Tenemos escritores como Juan Rodríguez Freile, como Francisca Josefa del Castillo. Fueron historias que se trataron durante esta época de la colonia, historias urbanas que se dieron, crónicas y todos los asuntos de la religión, porque la religión también va a estar presente, porque acuérdense que ellos estaban instaurando la religión en este continente. Tiene algunas características y es que la literatura de la colonia es el conjunto de obras literarias que se producen en el periodo de la colonia, pero en territorio americano, a diferencia de los periodos anteriores que constituye el momento en que aparecen obras escritas por personas nacidas en territorio americano. Ahora no solamente que hayan nacido en el territorio americano, sino que personas que escriban, ¿verdad? Aquí en este territorio. Entonces son producidas en este territorio aquí. Entonces tenemos escritores que no necesariamente tenían que haber nacido en América. Y entonces se glorifica el papel de los conquistadores. Ay, sí, claro. Ellos van a escribir acerca de lo valientes, lo valeroso que fueron nuestros conquistadores, los gobernadores, los reyes. A través de la literatura juegan un papel histórico.
aquí en nuestra literatura. ¿Por qué? Porque ya no solamente estábamos hablando de escritores nacidos aquí, sino cualquier otro que viniera de allá y que escribiera en este territorio era considerada literatura hispanoamericana, de aquí de América. Entonces, la literatura de la colonia fue fuertemente influenciada por el barroco. En Europa estaban en el movimiento literario llamado barroco y esa literatura fue influenciada. Eso vino a dar América. Especialmente la que fue producida durante el siglo de oro español, que fue la época donde España produjo más obras literarias. Entonces, eso influyó mucho en la literatura que nosotros veíamos acá en esa época. Y la estructura de la crónica que tenía también que ver, se fusionó, o sea, se unió con un modelo también de la novela. Y surge también lo que es la novela. La poesía buscaba no ser originalmente americana, sino que siempre estaba limitada, imitaba a los poetas españoles del barroco que estaban en España. Entre los poetas españoles que marcaron el desarrollo de las letras en la colonia, nosotros podemos mencionar a Luis de Góngora, que es un poeta español, es el máximo representante del culteranismo. El culteranismo, ¿qué es? Es una corriente del movimiento llamado barroco y se caracterizaba por buscar un estilo donde utilizaran palabras muy extravagantes, palabras rebuscadas, palabras de difícil comprensión. Entonces ellos pretendían demostrar que entre más cultos fueran, era mejor la literatura. Entonces también tenemos a San Juan de la Cruz, quien fue desarrolló ampliamente lo que era la poesía mística, todo lo que tenía que ver con lo sagrado, con lo religioso, porque tenemos que destacar que en España en aquel tiempo quienes más tenían acceso a aprender a leer y a escribir eran la gente de la iglesia, los religiosos, mucha gente que ni siquiera tenía vocación para la religión, para ser sacerdote, para ser monje, para ser misionero, se metía a la iglesia. ¿Por qué? Porque quería aprender y entonces esa era la forma de aprender. Bien. Y finalmente, los escritores hispanoamericanos de la colonia, tenemos entonces a la monja mexicana Juana Inés de la Cruz, Sor Juana Inés de la Cruz, quien escribió obras no solamente de teatro, escribió obras de teatro, pero las escribió en verso, pero tenían un carácter religioso. Entre las obras importantes de ella está la obra El Divino Narciso. Y también podemos destacar al peruano Juan del Valle Cavidez, quien escribió la obra satírica Diente del Parnaso. Y también al escritor, el cronista colombiano Juan Rodríguez Freile, quien escribió su obra El Carnero. Con esto nosotros vamos a finalizar la literatura de la colonia y vamos a explicar cuando pasemos el otro trimestre cómo nuestros países se van independizando de estas colonias, porque por todo lo que ya yo les he explicado de que todo el dinero se iba hacia la colonia y todo lo que estaba pasando. Entonces, aquí pues finalizamos este tema y vamos a mirar entonces el trabajo que ustedes tienen que hacer, se los voy a enviar, el tema por escrito, igual como siempre, y les estaré explicando en qué va a consistir el examen trimestral. Entonces, muchachos, que Dios me los bendiga. Bendiciones. Chao.